capítulo 14, versículo 13 al 23. Leemos la palabra del Señor y luego vamos a volver a orar. Gracias. Romanos 14, del 13 al 23, luego que leemos, mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura. Dice así la palabra del Señor. Romanos 14, del 13 al 23. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra que habla nuestra vida. Es de mucho gozo haber recibido toda la enseñanza que hemos tenido el día de hoy. Te ruego ahora por la predicación de tu palabra, que nos des entendimiento para poder comprender las verdades universales que aquí se encuentran junto con sus implicaciones prácticas para nuestra vida, que los podamos creer y obedecerlas para que esto traiga edificación para cada uno de nosotros. Dame, Señor, entendimiento para que pueda predicar con fidelidad, con claridad en el poder de tu Espíritu Santo y vos seas honrado y bendecido y exaltado por cada uno de nosotros. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del Sermón de la Salvación nos impulsa a andar en unidad, no sean de tropiezo para otros. Es la segunda parte y final de esta sección. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, se nos cuenta acerca de una fuerte discusión que hubo entre un grupo de fariseos, de los líderes religiosos del Sanedrín, que no sabían cómo proceder con respecto a los discípulos de Jesús. Había un problema allí, los tenían medio apresados y estaban viendo qué hacían con ellos. Algunos de estos hombres, un poco la historia nos cuenta que querían azotarlos y encarcelarlos, incluso si pudieran asesinarlos también. Otros preferían darle un castigo un poco más moderado y llamarlos a que no sigan hablando de esto. Y probablemente algunos de ellos, aunque no lo decían abiertamente, querían dejarlos que siguieran anunciando la enseñanza de Jesús. Algunos de ellos incluso habían empezado a abrazar la fe, solo que no lo decían públicamente por miedo a ser expulsados. Ahora, en medio de estas polémicas, esta discusión que había entre los fariseos, se escuchó una voz sabia y sensata, la de Gamaliel, un maestro de la ley. Dice en Hechos 5:34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Él da una opinión sobre la situación y sobre situaciones pasadas que ayudó, como decimos nosotros, a calmar las aguas y que colaboró para encontrar una solución al problema. El argumento principal que él termina de dar, luego de todo lo que explica, y la advertencia final que hizo se podría decir así, miren, compañeros, que no sea que este movimiento que los discípulos de Jesús están llevando adelante venga de parte de Dios, y los ponga a ustedes en el lugar de estar luchando con la obra de Dios. Algo de eso lo podemos visualizar en Hechos 6, capítulo 5, versículo 38. Él dice, Gamaliel, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. ¿Por qué menciono esto al comenzar? Bueno, porque en cierta manera, un poco de lo que vamos a ver en esta segunda parte de este pasaje se puede asemejar a esta historia.
En un sentido, el uso de la libertad cristiana de una mala manera puede llegar a entorpecer o a perjudicar la obra de Dios. Como decía Gamaliel, nadie va a poder detener lo que él se propuso hacer, lo que Dios se propuso hacer. Pero un creyente que por su mala actitud es de tropiezo para sus hermanos más débiles, en ocasiones puede pasar que esté luchando con la obra que Dios está haciendo justamente en los suyos, incluidos en los miembros débiles. Bueno, la exhortación de hoy va a ser un poco de esto, que ese no sea tu caso, que no te pase eso a vos. El texto de hoy nos sigue animando a considerar este tema para obrar de una manera que honre al Señor y edifica a la iglesia local, ¿no? Para que podamos ser, como cantamos hace un ratito, siervos para la gloria de Dios. Así que por eso te animo a que me sigas en el día de hoy a esta segunda parte del sermón. El tema del sermón es el siguiente: de acuerdo a su nueva vida, los creyentes deben aceptarse mutuamente sin que el uso de su libertad cristiana sea perjudicial para los demás. Ese es el tema. De acuerdo a su nueva vida, los creyentes deben aceptarse mutuamente unos a otros sin que el uso de su libertad cristiana sea de perjuicio espiritual para los demás. ¿Cómo se puede perjudicar a otros al usar la libertad cristiana? Bueno, el texto presenta 6 maneras, de las cuales hoy vamos a ver las 3 últimas. El domingo pasado vimos las 3 primeras. ¿Está bien? Hoy vamos a ver las 3 últimas. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Qué bueno. Vamos a ver entonces la cuarta manera. Esta cuarta manera es que cada cristiano debe velar porque el uso de su libertad cristiana no resienta su testimonio personal. Creo que antes de avanzar con la segunda parte, está bueno hacer un pequeño repaso de la primera. Pudimos notar en esa primera parte que la primera forma en que el uso de la libertad cristiana puede perjudicar a otros es que se use de un modo en la que sea de tropiezo para los hermanos más débiles. Eso lo vimos en el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. De acuerdo en el visto en el texto, se mencionaba que no solo se debe evitar juzgar mal y condenar al rechazo a un hermano que use la libertad cristiana de una manera diferente a la propia, como habíamos visto en el pasaje anterior, sino también que cada cristiano debe tener cuidado de que al decidir hacer uso de su libertad cristiana no genere una ocasión que haga tropezar a otro miembro. Esto de tropezar es que ese otro miembro termine pecando. ¿Se acuerdan? La segunda manera que vimos en cómo el uso de la libertad cristiana puede ser perjudicial para otros es cuando se utiliza de una forma en la que el hermano débil es contristado por ese uso. Eso lo teníamos en el versículo 14 y la primera mitad del versículo 15. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. A pesar de que uno tenga la certeza bíblica de que lo que está haciendo no es pecaminoso, a veces vimos por el texto que es mejor abstenerse en algunas ocasiones de usar esa libertad cristiana cuando esté la posibilidad o el riesgo de que un hermano tuyo se lastime o se ponga triste por el uso que vos haces de tu libertad. La advertencia para aquel creyente fuerte que obre de esta manera, de una manera desconsiderada, lastimando a otros o poniendo triste a otros por el uso de su propia libertad, era que el que ya estaba actuando de esta manera no andaba en amor para con los demás. Y si no andaba en amor, evidentemente lo que Pablo está queriendo decir aquí, que está pecando al no obrar de la manera correcta. Finalmente, la tercera manera que vimos en la primera parte, en la cual el uso de la libertad cristiana puede ser perjudicial, es cuando al ejercerse se termina produciendo la ruina, la devastación espiritual de otros creyentes. Eso lo vimos en la segunda mitad del versículo 15. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. La advertencia era muy fuerte, que a causa de no limitarte en alguna ocasión en lo que hagas con tu libertad, eso puede ser un motivo por el cual un hermano tuyo quede devastado espiritualmente. Y más duro era ese llamado de atención cuando uno recuerda que ese hermano débil, al igual que vos mismo, por más que te consideres fuerte, son personas, ese hermano es alguien por quien Cristo murió. Eso marcaba un énfasis en el cuidado que tenés que tener. Eso es algo que debe alertarte del cuidado respecto a este asunto. Así que esas son las 3 primeras maneras que vimos la semana pasada.
Hoy nos vamos a centrar en las otras tres. Habiendo pensado en este repaso, avancemos la continuidad del pasaje. Versículo 10, lee conmigo. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, hay una relación con todo lo que se viene diciendo. Hasta acá podemos ver, si ustedes leen rápido el pasaje, lo que estuvimos viendo, 3 advertencias de actitudes que el creyente debe evitar para no perjudicar a sus hermanos más débiles. 3 advertencias que son como negativas, que habla de no, no, no. Dijimos primero no ser de tropiezo, dijimos después no contristarlos, y dijimos después que el uso de la libertad no sea causa de que alguno se pierda, o sea, de que alguno quede devastado espiritualmente. Bien, a esos 3 primeros no, esta sección agrega un cuarto no, que dice, no sea vituperado vuestro bien, no sea vituperado el bien propio. Así que esto es lo primero que podemos ver. Por otro lado, para poder entender, está bueno que pensemos aquí en la palabra que se utiliza para vituperar. No es una palabra que muchas veces usemos, tendríamos que incluso pensarla, ¿no?, en el original. Es la palabra blasfemeo. En el original se enfoca en la idea de difamar, de hablar mal de manera injuriosa, de blasfemar contra alguien. Ahora, ¿acerca de qué se blasfema? ¿O acaso de qué se está injuriando o difamando? Bueno, aquí se dice respecto al bien de un cristiano. Ahora, ¿qué sería este bien? ¿De qué está hablando acá? Bueno, hay diferencias de pensamiento. Yo creo que de acuerdo al contexto se puede entender como el bien que cada creyente ha recibido, ese bien por el cual puede disfrutar de cosas gracias a la obra de Cristo por ellos. Usted puede disfrutar, vimos en cuanto a la libertad cristiana, de cosas que no están ni prohibidas y usted puede hacerlo porque es parte de su libertad cristiana el hacerlo, y el bien estaría en poder disfrutar de eso que usted hace, lo cual no tiene nada de malo. El deleite de su libertad cristiana es un bien para el creyente, obviamente cuando lo usa de buena manera, en ese momento es un bien. Pero cuando no lo hace de una manera correcta y afecta negativamente a un hermano, ese bien termina siendo vituperado o calumniado. Y Dios no quiere que eso pase. ¿Por qué no quiere Dios que pase esto? Porque evidentemente cuando esto pase, la comunión entre los hermanos se va a perjudicar. Pongamos un ejemplo. Es un ejemplo solamente, pero podríamos pensar cualquier otra manera. Aprovechamos que está hablando de comida como para buscar un ejemplo. Póngale, un creyente considera que puede comer morcilla, porque tiene la convicción de que la Biblia no lo prohíbe, entonces dice, bueno, le gusta, entonces cuando está en su casa, en su familia, un domingo al mediodía, ¿no?, él hace su asadito y mete una morcillita y la come con tranquilidad, está tranquilo en su casa comiendo. Pero un día, este hermanito se junta con otros hermanitos, algunos nuevos, y se pone a comer sin considerar si tal vez alguno de estos hermanos que tienen reservas en comer morcilla, o directamente piensan que comer morcilla es pecado. O incluso en el caso peor, lo sabe, se ha enterado de que uno dice, no, pero hermanito, eso es pecado, ¿no? Y él lo sabe y no le importa, porque en su mente dice, bueno, problema de él si no le gusta que yo coma morcilla. Porque a mí me encanta, y ya que hay en la parrilla, y está ahí, ¿viste?, así doradita, es riquísima, yo le voy a comer, ya fue. Lo que va a acontecer es que un bien de la libertad cristiana de ese hermano, como puede ser comer morcilla, se va a transformar en un motivo para que el hermano que no tiene la misma convicción se ponga mal contra ese hermano que comió ese alimento y en su mente piense mal de él por lo que hizo. Decía, este hermano es cualquier cosa, ¿no? De esa manera, a pesar de lo que el hermano hizo en su libertad cristiana, obviamente no era malo o pecado en sí mismo, termina siendo un asunto que mancha su testimonio delante de otros hermanos. Incluso en algunos casos hasta delante del mundo que nos mira. También se puede ocurrir alguna situación de esta manera. Por lo tanto, la cuarta manera en la que el uso de la libertad cristiana, ¿no?, pensando en este ejemplo, en lo que vimos, la cuarta manera en la cual puede ser perjudicial el uso de la libertad cristiana es que a causa de un mal uso de esa libertad,
tu testimonio se resienta delante de los demás. Esto sería algo perjudicial. Eso es algo similar a lo que Pablo le advertía a los corintios al pedirle que en ocasiones se restrinjan en lo que comían para que no se resienta la comunión con los más débiles, al hacer ellos una mala, o tener esta gente débil una mala opinión del que usaba su libertad de una manera que él no aceptaba. En este caso allí en Corintios capítulo 10 hablaba de la comida, de la carne que era sacrificada a los ídolos. Algunos creían que no se podía comer, otros entendían que no pasaba nada, y a veces los corintios que se creían fuertes o entendidos, comían delante de los débiles y hacía que se resienta la comunión, se generaba división entre los que creían que sí y los que creían que no. Y Pablo dice, no, esto no puede ser así. En 1 Corintios 10, 25 dice, todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo está diciendo, no pasa nada. Pero si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga adelante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, imagínense, ¿no? Reunión, persona incrédulo, hermano nuevito, que dice, no, ¿cómo vas a comer eso? Esto fue sacrificado a los ídolos, ¿no? Y vos decís, ¿qué hago? El anfitrión me dice que coma, pero el hermanito débil cree que está mal. ¿Qué hago? Y bueno, no coman, dice Pablo. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman. No porque ustedes piensen de que está mal, sino por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, para guardarlo al hermano que es débil en este asunto, porque para él puede ser de tropiezo si vos terminás comiendo cuando él todavía débil no entiende. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Evidentemente está aclarando la conciencia de los demás. Entonces, cuando pasa algo así, cuídense. Preserven la unidad entre ustedes, que la comida no sea un motivo de división. Ahora, quizá alguno pensará, ¿no? Con el ejemplo que di, con todo esto. Bueno, pero, pastor, ¿no es un bajón el tener que abstenerme de algo que me gusta solamente por eso? Que crezca, ¿no? Decimos nosotros. Que se haga hombre, che, de una vez, ¿no? Tanto lío. Bueno, creo que ante la preponderancia que tiene el cuidar la unidad, la comunión y la armonía dentro del cuerpo, realmente, hermanos, pongámonos a pensar, no es un gran sacrificio en alguna ocasión abstenernos. Creo que en verdad hacer este ejercicio cuidadoso de la libertad propia es vital para la unidad de la iglesia y también para tu testimonio personal, el cual buscas que no sea vituperado, sino por el contrario que sea de ánimo y ejemplo para otros. A veces nos falta sabiduría, lo hablábamos la vez pasada, ¿no? En el cuidado, a veces en las redes sociales, quizás vos estás en un lugar donde comés tranquilo y hay uno que piensa que no, y ya enseguida sacamos ahí la selfie, y nos sacamos y nos subimos, y capaz que alguien lo ve y dice, mira lo que está haciendo este hermano, ¿no? Y somos de tropiezo para otro. Comelo tranquilo, no hace falta a veces estar, ¿no? Todo contándolo al mundo. Seamos sabios a veces en cuanto a esto, porque a veces es necesario pensar esto para cuidar la armonía con los hermanos y especialmente con los débiles. Renunciar a una libertad ocasionalmente yo creo que es una pequeña concesión que no está mal a veces hacer por el bien de los demás. Lo que sigue a continuación es presentar dos razones por las cuales se debe prestar atención a este pedido de hacer un uso cuidadoso de la libertad cristiana. Dice versículo 17, y tenemos un porqué. Aquí tenemos una razón, y en el versículo 18 tenemos otro porque, ahí tenemos dos razones. La primera la tenemos en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La primera de las razones tiene que ver con el valor que tienen las cosas en el reino de Dios. Es más importante vivir en justicia, dice aquí el pasaje, o sea, en rectitud diaria, en paz y gozo en el Espíritu Santo, o sea, por medio de la obra del Espíritu, que el Espíritu hace en la vida de los cristianos, que poner en más alta estima el querer comer o beber algo que nos guste o nos permita nuestra libertad cristiana. Entre una cosa y otra, tiene más preponderancia las virtudes espirituales antes que comer y beber, aunque eso no sea malo en sí mismo. Es más importante, hermanos, practicar la justicia diaria, a que por no restringirse ocasionalmente en el uso de la libertad, tu testimonio se perjudique. Es más importante guardar la paz
que por el uso desconsiderado de la libertad cristiana se provoquen peleas, desavenencias dentro del cuerpo de Cristo. Tiene más valor el gozo producto de vidas que andan en armonía que la amargura o la aflicción producto de un mal uso de tu libertad. ¿Por qué? Porque esas virtudes espirituales en el reino de Dios son más valiosas que lo que se come, lo que se bebe o cualquier otro uso que le des a tu libertad cristiana. Y yo sé, hermanos, que el mundo vive de acuerdo a otras reglas. Para el mundo es más importante que siempre hagas lo que quieras sin que te importe tanto los demás. El mensaje del mundo se enfoca más en date el gusto y no te limites en nada de lo que tu corazón desea. Hay canciones que expresan, no importa lo que el mundo, lo que dirá, no importa nada, vos hacés lo que vos quieras. Sacate el gusto, date el gusto, porque si no vas a estar amargado y afligido. Bueno, en el reino de Dios, lo primordial, hermano, no es eso. Lo primordial es enfocarse en el bien de los demás antes que en el propio. En el reino de Dios, la edificación espiritual de otros es más importante que nuestro placer personal. En el reino de Dios, en las normas según el reino de Dios, es más importante que tu testimonio honre al Señor y seas un ejemplo de humildad, de amor y paciencia, antes que en disfrutar de todas las cosas buenas que tenemos a nuestro alcance y que tal vez a causa de eso tu testimonio sea vituperado. Hermanos, es claro, las normas del reino de Dios son muy diferentes a lo que el mundo pregona o tiene instituido. Así que esa es una de las razones. La otra la encontramos en el versículo 18. El texto mencionaba en que obrar de esta manera, teniendo este cuidado, se está sirviendo a Cristo, dice ahí. O sea, es un medio de edificación para el progreso de la obra de Dios, de lo cual vamos a seguir hablando más detalle en siguiente sección. Y por ende, esto trae aparejado de servir a Cristo dos resultados hermosos. Cuando obras así, dice aquí el pasaje, que vas a estar agradando a Dios y vas a estar siendo aprobado por los hombres. Y me pongo solamente en el primero de los resultados, hermano. Qué precioso, qué glorioso que justamente la Biblia declare que tu actitud cuidadosa y amorosa es de agrado para Dios. Dios se agrada cuando haces esto. Es de agrado, Él dice que es de agrado para Él cuando sos cuidadoso en esto. O sea, la pregunta es, ¿hay algo más importante que agradar a Dios? ¿Que saber que Dios se va a agradar de esto? Y no solamente eso, sino que el pasaje junto con esto nos dice la bendición de ser aceptados por los demás, bien aceptados. Esta es la idea más bien de dar un testimonio irreprensible a tus hermanos, de no ser de tropiezo, de ser un ejemplo para ellos. Que como vemos esto de irreprensible, en 1 Timoteo 3:2, es una condición sine qua non para los pastores, pero como hemos visto en su momento cuando he predicado ese pasaje, es una meta que debería ser anhelada por todos los cristianos. Cuando nosotros pensamos que el pastor tiene que ser irreprensible, claramente que sí, si no ese pastor no puede ser pastor, pero no por eso tenemos que decir, bueno, pero eso es para los pastores y no tiene nada que ver conmigo. No. Ser irreprensible debería ser una norma y un deseo y una meta de cada cristiano. Cuando en ocasiones vemos a Pablo diciendo, como dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, no debemos pensar de que esto es algo que Pablo lo dijo para él o simplemente para él como él siendo apóstol. Esto debe ser algo que cada uno de nosotros deberíamos querer imitar en nuestra propia vida. Que de alguna manera, por nuestra actitud, las personas, tal vez no diciéndolo directamente, pero al menos mostrando en nuestra actitud, que las personas al ver a nosotros puedan ver a Cristo. Con estas dos razones tan importantes, hermanos, que menciono, no es tan loco considerar que en ocasiones lo mejor va a ser restringirse de alguna libertad para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado. Ahora, la sección termina dando una conclusión bastante lógica en el versículo 19. Una conclusión bastante lógica a las razones que se presentaron de por qué es sabio en ocasiones restringirse con la meta de guardar el testimonio personal. Una conclusión que si nos ponemos a pensar podría leerse también en armonía con toda la sección. Versículo 19, creo que es una base de todo lo que dice aquí y luego va a seguir diciendo. Dice, así que
sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es como que el apóstol estuviera remarcando, hermanos, considerando las razones de tanto peso que les acabo de dar, acerca de cuáles son las virtudes más valiosas en el reino al cual ustedes pertenecen, y pensando que obrando de una manera acorde, no solo sirven a Cristo, sino que agradan a Dios y van a recibir la aprobación de los demás. La conclusión, hermanos, es que lo mejor para su vida es que todo lo que puedan hacer con su vida, incluido este tema de la libertad cristiana, sea para contribuir a la paz y a la edificación de unos con otros. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que eso. Esa es la conclusión. Esto es algo fundamental, hermanos, que ya hemos visto en una serie de sermones hace poco que el hermano Isaías nos predicó. Ya hemos visto, hermano, que la vida que vale la pena vivirse es la que se vive para Cristo, sirviendo a los demás, centrados en Dios. Si esa es tu meta en la vida, entonces, en cierto sentido, ya entendiste cómo funciona el cristianismo, que es la única religión verdadera en el mundo. Si entendés esa verdad, lo entendés todo. Si ya te convenciste de esta realidad, la crees de todo corazón y la vivís en obediencia, entonces ya estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque todo lo que hagas se va a moldar a esta meta. Y no solo vas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, podés ser considerado como un ciudadano verdadero de su pueblo, como un miembro genuino de su familia, como un siervo fiel de su reino, como recién cantábamos, que queríamos ser siervos para su gloria. Si vivimos de acuerdo a esta meta, vas a estar viviendo como un siervo para su gloria. Y si, hermanos, esa es tu meta en la vida, es indudable que ante una situación en la que se ponga en juego o hacer uso de tu libertad cristiana o velar por lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, normalmente, en muchos casos, vas a elegir la segunda opción y lo vas a hacer con gozo. La quinta manera la encontramos en el versículo 20 y 21. Es muy importante tener cuidado de que el uso de la libertad cristiana no dañe a la obra de Dios. El pasaje prosigue con otra advertencia, algo que el creyente tiene que evitar. Como venimos viendo, hasta ahora vimos 4 no, ahora vemos el quinto no. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Tal vez alguien al leer esto está pensando, pero pastor, si Dios es soberano sobre todo lo que pasa y nadie puede hacer que sus planes se frustren, ¿cómo es esto de que alguien pudiera destruir su obra? ¿Cómo puede decir esto, Pablo? Bueno, es interesante recordar unos conceptos importantes. Es claro por las Escrituras que siendo Dios soberano sobre todo el universo, ninguno de sus planes se va a frustrar. En Isaías capítulo 14, versículo 27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Todo se va a cumplir siempre de acuerdo a sus propósitos eternos. Pero hermanos, aunque esto sea cierto, no quita de que las decisiones y obras de los seres humanos no dejen de ser libres y tengan consecuencias, ya sean negativas o positivas, tanto en el hecho de algo malo o algo bueno. En Mateo 23:13 dijimos, Dios es soberano para cumplir con sus planes, pero vemos lo que Jesús le dice a los falsos líderes religiosos en cuanto a lo que ellos hacían y cómo esto afectaba a la obra de Dios. Dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Dios es soberano para cumplir su obra en salvar a los que Él determinó salvar. Pero esta gente estaba poniendo impedimento. Sus decisiones eran voluntarias y por lo tanto tenían consecuencias. No podían excusarse. Incluso lo mismo es para el caso de los creyentes, sea una actitud que impulse y fortalezca aquello que Dios está haciendo o que lo pueda perjudicar. En Mateo 16
tenemos la famosa declaración de Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús felicitándolo, bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Pedro le había pegado, ¿no? Y un par de versículos después, el mismo Pedro dice, después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor estaba diciendo, Pedro, estás siendo usado por Satanás en este momento. Deja de decir esas cosas. ¿No te das cuenta que eso lo único que está generando es querer traer tropiezo? Dios determinó hacer una obra. Y yo estoy acá para cumplir una obra. Y de ninguna manera no nos encontremos perjudicando. Pedro estaba con su supuesta buena actitud, estaba perjudicando, no estaba impulsando a la obra de Dios. Como ya hemos visto, hermanos, en cuanto a esto, la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Ambas cosas son ciertas y van juntas, aunque en un sentido no podamos comprender en su totalidad cómo pueden convivir armónicamente. En definitiva, entendemos que ambas cosas son ciertas porque la palabra de Dios así lo afirma. En Hechos capítulo 2, versículo 23, es un texto donde rápidamente vemos las dos cosas. En el discurso de Pedro, dice, hablando de Jesús, Jesús, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios en su soberanía, preparando que así pase, ustedes, dice, prendieron y mataron. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándoles. Dios en su soberanía había preparado que Jesús tenía que morir, pero ellos eran responsables por la muerte de un inocente. Una cosa no eliminaba la otra. Ahora, habiendo aclarado esto, se puede entonces afirmar que en ocasiones, entonces, hermanos, de acuerdo a nuestro pasaje, volviendo a nuestro pasaje, podemos ver entonces que en ocasiones el uso de la libertad cristiana, en este caso Pablo habla acerca de la comida, puede perjudicar o destruir la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra que en particular aquí puede ser destruida? ¿Cuál es la obra a la que puntualmente se está refiriendo el apóstol? Bueno, de acuerdo al contexto se puede comprender que a lo que apunta es al obrar de Dios en la vida de los cristianos, o sea, el progreso en su santificación. Los creyentes son una obra de Dios con un propósito definido, que anden en buenas obras que Él preparó de antemano. En Efesios 2:8 se nos cuenta que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que no es por obras. Y en el versículo 10 dice el propósito para que fuimos creados, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en hecho. Dios ha hecho una obra, ha preparado una obra para cada uno de los suyos. Es justamente entonces esta obra la que puede resentirse si un hermano de manera descuidada no tiene la actitud correcta y al usar su libertad cristiana afecta a un hermano débil. ¿Hasta qué punto la puede afectar? Según el texto, hasta destruir esa obra. Es tremendo esto. Aquí la palabra en el original para destruir es catalúo. Se usaba en ocasiones para hablar acerca de derribar algo que se construyó. No quiere decir con esto que no sea posible levantar de nuevo lo que se ha destruido, sino que el énfasis principal está acá en lo grave que puede ser para la persona que es afectada una actitud descuidada de un creyente que es desconsiderado. Y por sobre todas las cosas, hablar sobre la responsabilidad que tiene cada cristiano en cuanto a lo que hace y a las decisiones que toma. El punto es serio esto, hermano. En que a veces podemos usar nuestra libertad cristiana de una manera que perjudique al hermano, pero que por sobre todas las cosas puede llegar a derribar la obra de Dios en esa vida. Por ejemplo, un ejemplo nomás para entender. Un hermano débil en cuanto al tema del alcohol, tal vez con un pasado difícil en cuanto a eso, por medio de la obra de Dios va progresando, alejándose de las borracheras que antes lo tenían esclavizado. Y aunque ya no es como antes, ya no está volviendo a caer en todo eso,
Dios lo ha liberado y él empieza a crecer, todavía sigue teniendo tentación en su vida a querer volver a tomar en cantidad. Y por eso digamos que como que evita, él no quiere saber nada, no toma es como que no quiere ni sentirle el olor al vino, porque todavía no está preparado para, llegado el momento, poder tomar poniéndose límites. No puede tomar un poquito porque todavía no está él crecido como para hacerlo. Entonces por eso directamente él es, ¿no?, ley seca completamente, no toma ni una gotita. Y de repente este hermano que está luchando con su esfuerzo, buscando honrar a Dios y con la ayuda de Dios va creciendo, de repente visita a un hermano que ahí sin problema le saca y ahí la botella al medio de la mesa. Che, vamos a tomar un poquito. ¿No? Un hermano que, bueno, tiene dominio propio, no tiene caídas en cuanto a eso, lo puede manejar muy bien y qué bueno eso. Bueno, ese hermano fuerte debería limitarse en su libertad. Porque ponerse a tomar delante de este hermano débil lo va a llevar a la tentación. Dice, bueno, no le voy a convidar. Vos tomá agüita, yo voy a tomar agüita manchadita, ¿no? Agüita sucia. No, ¿cómo vas a sacar si sabes que a ese hermano le cuesta? ¿No? Y en un momento capaz te va a decir, da un poquito, pero ¿estás seguro? ¿Viste? Sí, tranquilo, yo me voy a saber cuidar. Y al no tener todavía la madurez suficiente, es más que seguro que ese hermano débil, todavía inmaduro, va a beber y lo va a hacer de más. Se va a emborrachar. Quizá incluso no lo haga delante tuyo, pero ya empezó a tomar y después sigue en otro lado y sigue tomando. ¿Y qué va a pasar después cuando pase ese momento? Ese hermano débil va a quedar destrozado espiritualmente. Va a quedar lleno de culpa. Porque va a recordar todo lo horrible que fue su pasado. Y va a estar triste porque nuevamente volvió a recaer en ese pecado. Ni hablar si a causa de estar bajo los efectos del alcohol cometa también otros pecados adicionales. Porque cuando la persona que empieza con la borrachera después ya no pierde el control. Luego de volver en sí, cuando a este hermano se le pase esto, ese hermano genuino va a quedar arruinado y quizá tarde mucho tiempo en volver a recuperarse. Ni hablar que capaz que si cometió otros pecados graves, incluso alguna consecuencia adicional perdure por más tiempo. Hermanos, es claro, por lo que hemos visto hasta acá, que ese hermano, esa persona, ese hermano débil, no va a perder su salvación. Claramente que no. Dios lo va a restaurar porque Dios es fiel para preservar a lo suyo, como sabemos, Filipenses 1:6, por ejemplo, estando persuadida de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero eso no quita, hermano, de que la obra de Dios se va a arruinar de forma temporal y no se dé todo de acuerdo a la voluntad de Dios para ese cristiano de que crezca. Va a ser un desastre, hermano. ¿Dónde comenzó todo el problema? En algo tan simple como un hermano no limitándose en una ocasión de usar su libertad cristiana, de pensar, si sé que este hermano tiene, ya está, la dejo guardada en la heladera, no la voy a sacar. Después cuando no esté tranquilo, tomo yo solo, o con alguien, o con otro, pero con él no, porque sé que lo voy a tentar. Pero no lo hizo, sacó un desastre y todo lo que vino después. ¿Ves qué tan grave puede ser el asunto? Como menciona un comentarista bíblico, nos parecería un crimen infame que alguien dañara una pintura de Rembrandt, o destrozara una estatua de Miguel Ángel, o partiera en dos un violín Stradivarius. Cuán infinitamente peor es atreverse a destruir la obra de Dios. El hombre, como dice Romanos 14:15, el hombre por quien Cristo murió. En todo lo mencionado podemos ver entonces la quinta manera en cómo el uso de la libertad cristiana puede ser perjudicial, en el hecho de que a causa de usarla sin cuidado, la obra de Dios sea dañada. A continuación el texto remarca algo más que ya se estuvo enseñando. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano
tropiece o se ofenda o debilite. Como ya mencionó el apóstol con anterioridad, todas las cosas relacionadas a la libertad cristiana son limpias por sí mismas. Algo que no esté prohibido por Dios, por ejemplo, alguna clase de comida, no puede ser visto como algo inmundo, sino que es limpio y bueno para aquel que lo hace si le agrada. Como era, por ejemplo, los hermanos en Roma, comer algo de carne que podía ser usada en sacrificar a los ídolos, por el hecho de que era nomás comer carne y ya. El peligro consiste en cuando esta libertad cristiana es ejercida con egoísmo o con insensibilidad por los cristianos fuertes. Bueno, esas bendiciones pueden convertirse en un tropiezo, en un perjuicio, porque como dice nuestra sección, es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Por eso se agrega a nuestro pasaje, bueno es no comer carne ni beber vino, que son cosas buenas en sí mismas, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, así sea que lo que hiciste vos estaba bien, que no era malo en sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces tal tropiezo, como estamos viendo, es un obstáculo en la obra de Dios que está haciendo en y a través de ese creyente. Hermanos, es inadmisible que mientras Dios se dispone a edificar al creyente, vos estés derribando o estorbando esa obra. Que no sea que nos encontremos en una posición en la cual, como decía en la introducción, nos encontremos luchando con Dios, en el sentido de que nuestra actitud displicente o egoísta esté, como decimos nosotros, poniendo palos en la rueda en la obra que Él está haciendo. Yo creo que en ese sentido el ejemplo del apóstol es muy relevante. Su decisión era actuar de acuerdo a lo mismo que él acababa de enseñar. Él sabía que si conocía o estaba delante de un cristiano débil y que para ese cristiano débil que él comiera carne lo podría llevar a tropezar, él tenía definido no comer carne jamás delante de ese hermano. ¿Por qué? Bueno, con tal de cuidarlo y de priorizar la obra de Dios en la vida de ese creyente, él prefería hacer eso antes que el deseo de usar su libertad cristiana de la manera que él quisiera. Él lo dice y lo declara, y los corintios seguramente sabían que así había actuado él. En 1 Corintios 8:13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es madurez. La última de las maneras, la sexta, la tenemos en el versículo 22 y 23. Al ejercer su libertad, el cristiano debe guardarse tanto de hacer un alarde que afecta a otros, como también de no ir en contra de sus convicciones personales. Aquí el texto termina con un par de llamadas más de atención a los hermanos, que evidentemente también sirve para nuestras vidas. Versículo 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuáles son estas dos advertencias? Bueno, de entrada se nota, en los dos versículos vemos que tienen relación aparentemente con la fe. La primera de ellas la tenemos en el versículo 22. Se hace una pregunta que necesita ser interpretada. Dice, ¿tienes tu fe? Cuando se interpela a los lectores a si tienen fe, evidentemente no está hablando de la fe que salva, está hablando de la fe salvadora cuando dice si tienen fe. No iría con el contexto del pasaje, no tendría nada que ver, no se está mencionando en ninguna parte del pasaje hablar de la fe salvadora. ¿A qué fe entonces se está refiriendo? Bueno, de acuerdo con lo que estuvimos aprendiendo, cuando habla de fe en esta sección, está hablando acerca de las convicciones personales que derivan al uso que cada creyente le da a su libertad cristiana. Algo de esto lo vimos en capítulo 14, versículo 12, un poquito más arriba. Veímos que ahí se mencionaba de que unos creían, tenían fe, tenían confianza que se podía comer de todo, y otros creían, tenían la convicción de que se debía comer legumbres. Ahí tenemos esta idea de la fe que está hablando acá. A esta clase de fe que se está refiriendo, a la confianza que se posee de hacer algo en la libertad cristiana, de acuerdo a las convicciones personales que cada uno tenga, y de que con ese uso esa persona está agradando al Señor. Eso también lo vimos, ¿se acuerdan? Capítulo 14, versículo 5, ahí miramos la diferencia de lo que cada uno definía hacer. Versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual
todos los días, diferentes opiniones. Cada uno está plenamente convencido en su mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y está bien. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace y está bien también. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios y está bien. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios y también es respetable. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Evidentemente, si lo hacemos para agradar al Señor, plenamente convencido en cuanto a nuestra libertad cristiana, está bien, sea la decisión que se tome. Con esto en mente podemos dilucidar la pregunta que se hace al comienzo, junto con la respuesta que se da y que podría leerse así. ¿Tenés confianza en que el uso que le das a tu libertad cristiana es correcto? Bueno, perfecto. Tenela para vos mismo delante de Dios. Es bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba en su mente que puede hacer. Ahora, ¿qué quiere decir esta respuesta? Pensemos en el hermano fuerte que hacía uso de su libertad cristiana. Él, por ejemplo, estaba seguro de que se podía comer de todo. Es bendecido en poder usar su libertad con paz y disfrutando de las cosas que Dios le ha dado para su deleite personal. Bueno, pero aunque eso es verdad, hay algo que el hermano fuerte no puede dejar de lado, que en muchas ocasiones, como antes mencionaba, es bueno que tenga esas convicciones delante de Dios y no de otros que puedan ser débiles. Tener la convicción de que beber un poco de vino no tiene nada de malo en sí mismo, bueno, genial que lo disfrutes, pero en ocasiones guardá esa convicción solo para cuando estés delante de Dios y no para cuando un hermano débil se pueda ofender, se pueda contristar o le pueda hacer de tropiezo de alguna manera. El punto es que aunque es una bendición el poder usar la libertad cristiana de acuerdo a lo que el Señor nos permite, no por eso el creyente debería hacer alarde o mostrarse sin tapujo de dicha libertad delante de alguien débil, porque entonces ya a partir de ese momento ya no sería de agrado al Señor y terminaría perjudicando espiritualmente a ese hermano. Esa es la primera advertencia. ¿Tenés fe para hacer eso? Hacelo, pero a veces tener delante del Señor y no delante de algunas personas que se puedan lastimar. La segunda advertencia se encuentra en el versículo 23. Aquí la situación es diferente. Se trata de alguien que ejerce su libertad cristiana, pero no de acuerdo a su conciencia. ¿Por qué sabemos que no de acuerdo a su conciencia? Porque lo que está haciendo lo hace con duda, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Quién lo condena? Primero, su propia conciencia. No está ejerciendo su libertad cristiana de acuerdo a la conciencia, sino que está dudando. Así como en la primera advertencia se apuntaba al cristiano fuerte para que no haga alarde u ostentación de su libertad, acá se exhorta al hermano débil. Si este hermano débil no estaba convencido y su conciencia lo acusaba en el hecho de dejar de comer solo legumbres, no debía dejar de hacerlo. Porque no está bien ir en contra de la conciencia en asunto de la libertad cristiana. Si él pensaba que estaba bien comer legumbres y que con eso estaba agradando a Dios, no debería cambiar por dudando o yendo en contra de su conciencia. En asunto en que la Biblia es clara, es obvio que es más importante hacerle caso a la palabra antes que a nuestra conciencia. Pero en tema de libertad cristiana, donde la Biblia no prohíbe algo, es sabio no ir en contra de una convicción personal. ¿Por qué? Porque en ese caso ese hermano débil se termina condenando a sí mismo. Si él termina comiendo algo de lo que no está convencido, se perjudica en su vida espiritual. Solo cuando su conciencia esté firme en que puede cambiar su preferencia, es decir, bueno, ya está, dejo de comer legumbres, voy a comer de todo porque ahora estoy convencido, ahí es cuando va a poder estar en paz porque tiene la seguridad interna de que está agradando a su Señor con lo que está haciendo, de lo que hablamos antes. Ahora entiende que agrada a Dios con eso. En cambio, cuando no está todavía convencido, no lo va a hacer con fe, no lo va a hacer de acuerdo a su convicción. Y por ende, sin convicción, no lo va a hacer glorificando a Dios, sino porque tal vez accedió por motivaciones inferiores, que no son de acuerdo a su convicción. Un ejemplo de esto. Hay personas que piensan que celebrar Navidad no es bueno. Está bien. Si pueden el 24, se acuestan a las 9 de la noche. Quieren
No quieren saber nada con que piensen que hacer. Y está bien. No lo hace porque su conciencia le dicta de que hacerlo no agrada a Dios. Y dijimos que eso está bien, es respetable. Pero tal vez ve que muchos hermanos suyos lo hacen alrededor de él. Y tal vez hasta más de uno, quizá un inmaduro, le marca decir, sos re raro, ¿cómo no vas a celebrar la Navidad? Entonces esa persona accede a celebrar para tal vez caerle bien a los demás, o por medio a que lo rechacen, o lo traten mal, o quizás para pertenecer o ser parte de un grupo, o para ser aceptado o recibido por los demás. Y termina haciéndolo, pero luego de celebrar se siente mal porque no lo disfrutó, ya que es algo que no estaba convencido en su conciencia de que era lo correcto. ¿Cómo termina el asunto? El hermano se aflige por lo que hizo, porque sabe que no lo hizo agradecido a Dios o buscando honrar al Señor con eso, sino por motivaciones equivocadas. ¿Cuál es la advertencia de Pablo? Hermano querido, en este versículo le está diciendo, si no estás convencido de usar tu libertad cristiana de una manera diferente a lo que a tu conciencia te dicta, por favor no lo hagas. No sometas tu vida a una actitud así. Si no lo haces con fe, desistí de hacerlo. Si no lo haces convencido. Porque si tu accionar no proviene de una confianza sincera, sino de motivaciones humanas o bajas, entonces vas a pecar. No hace falta de que vayas en contra de tu conciencia y que con eso hagas algo con lo que pensás que no estás agradando a Dios. Porque Pablo le está diciendo, sabelo, si lo haces, es verdad, vas a terminar haciendo algo que no honra al Señor porque vas a pecar. En estas dos advertencias de estos dos versículos finales encontramos la sexta forma en la que el creyente debe evitar de usar su libertad cristiana de una manera perjudicial. Tanto el no hacer alarde ni ostentación de ella delante de los demás, como tampoco usarla de una manera que vaya en contra de sus convicciones personales. Ambas cosas solamente traen aparejado aflicción y desunión entre los miembros de una iglesia local. Cuando la Biblia nos anima y nos impulsa a que vivamos en armonía como un cuerpo. En definitiva, hermanos, estas 6 maneras que hemos visto de no usar la libertad cristiana de un modo que perjudica a los demás, nos debe llamar a vivir con cuidado. Y entiéndase, no por el hecho de volvernos legalistas o buscando ponernos restricciones tradicionales o que al fin y al cabo las opiniones de los más débiles se impongan sobre los demás, sino poder velar por la unidad, por el amor y la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Estoy convencido, hermanos, que si cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la congregación pusiera empeño en esto, es más que seguro que la iglesia va a ir edificándose como Dios desea. Si todos, cada uno de su lugar, pensara en cuanto a esto, es por lo que la Biblia nos muestra, ¿no? Fruto de que la iglesia va a crecer, no sé si en número, pero sí crecimiento espiritual como Dios quiere de nosotros. Ahora, antes de terminar, también hay un llamado de atención que quiero hacer. Déjame decirte que si vos estás sin Cristo, no importa si tu conciencia te acuse o no de tu necesidad de salvación. No importa si se alerta o no de que algo está mal. A ver, un inconverso se puede sentir mal en momentos de su vida por su maldad. Incluso los inconversos tienen una conciencia. En Juan capítulo 8, versículo 9, se habla de gente que acusado de su conciencia no apedreó a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, y esa gente era inconversa. En tu caso, a vos que estás sin Cristo, no se trata de si pesa más lo que dicte tu conciencia o lo que diga la palabra de Dios. No importa si tu conciencia dice, no es todo tan malo como te dice acá el Evangelio, como se predican los domingos en la iglesia. Mirá, no importa lo que te diga tu conciencia. La Biblia enseña que si todavía no has rendido tu vida al Señor, si tus pecados no han sido lavados por la sangre del Hijo de Dios, de nada sirve que a veces hagas cosas buenas. La Biblia dice que estás en condenación. Que si hoy te fuera de este mundo, tu destino eterno va a ser el infierno de todos aquellos que no están en Cristo, todos aquellos que rechazaron este mensaje. Pero la buena noticia, amigo, oyente,
es que hoy eso puede cambiar. Hay una buena noticia para vos. Si en humildad hoy venís al Salvador, si arrepentido por tu pecado rendís tu vida completa al Señor Jesucristo, su promesa es que hoy mismo vas a recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Esa es la buena noticia. Lo que Dios hoy promete. Hoy puede ser el día que tu historia cambie para siempre. Por eso te animo, vení hoy a Jesús. No esperes más, por favor. Oremos. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que nos anima, habla nuestra vida, nos anima a esforzarnos para andar en comunión, en unidad, en armonía de unos con otros, nos fortalece para andar de acuerdo a estas verdades y ser cuidadosos. Tenemos, Señor, esa iniciativa personal en cada uno debería estar de velar por nuestros hermanos y más intensamente por aquellos que son más nuevos en la fe, que podamos ser cuidadosos, Señor, del ejemplo que les damos, que podamos buscar, no para halagarnos a nosotros mismos, sino para ayudarlos a ser cada día más como Cristo, el ser un ejemplo para ellos de humildad, de amor, de misericordia, de fe, de bondad y de santidad. Un ejemplo, Señor, para ellos que traiga honor a tu nombre y no genere desunión o conflictos o situaciones que alteren la armonía dentro del cuerpo. Ayúdanos a vivir de esta manera, guíanos a pensar en estas maneras en las cuales se puede perjudicar nuestro hermano por el uso inadecuado de nuestra libertad cristiana y encaminarnos a andar en amor. Que vos puedas obrar en nuestras vidas finalmente, Señor, y podamos terminar esta reunión alabando y exaltando tu nombre, pensando acerca del gran amor que has tenido por nosotros en Cristo. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.